Hola chicos, en esta clase vamos a ver la parte 2 de las enfermedades respiratorias bajas y vamos a abordar lo que es las enfermedades del parénquima pulmonar, ¿ya? Específicamente lo que vendría siendo las neumonias, ¿ya? Entonces tenemos, ¿qué, qué es una neumonía propiamente tal? Ya la neumonía es una inflamación del parénquima pulmonar y que tiene una etiología bastante variada, ya desde lo que sería una neumonía viral o bacteriana hasta lo que vendría siendo una neumonía por aspiración, por ejemplo, ¿ya? Eh, la mayoría de los individuos que tienen neumonía lo que presentan es signos de afección respiratoria y con signos característicos como tos, que puede ser productiva o improductiva, y un poco de intolerancia al ejercicio. Ya en los casos más avanzados hay un esfuerzo inspiratorio y expiratorio bastante marcado en los pacientes con neumonía. ¿Cuál es la etiología común de la neumonía? Bueno, principalmente lo que se ve acá, que es viral, por aspiración, bacteriana, ya por inhalación de tóxicos, neumonía micótica o parasitaria. ¿Ya? Entonces, primero lo que corresponde a la neumonía bacteriana, implica que hay una infección, ¿cierto?, en el parénquima pulmonar y que esto genera una inflamación por infiltración, ¿cierto? Lo cual me va a producir un cuadro de neumonía. Ya es una, en general, es una enfermedad que es común. Eh, y eh, Principalmente se produce obviamente por bacterias, ¿ya? Hay varios tipos de bacterias que pueden afectar al pulmón y más comúnmente aislados son Pasteurella, Klebsiella, Escherichia coli, Pseudomonas, Staphylococcus, Streptococcus y Bordetella. Ya, eso es lo más común. Y también tenemos que en algunos casos pueden haber bacterias anaerobias, ya que son parte de esta infección, pero generalmente es en infecciones mixtas. ¿Ya? Y las bacterias en este caso generalmente van a colonizar las vías aéreas primero, después después los alveolos y después el intersticio, ya teniendo en varios casos donde hay una patología compleja formada ahí que puede ser una bronconeumonía, por ejemplo, en este caso sería una bronconeumonía bacteriana, ¿cierto? Que se desarrolló a partir de una bronquitis. Ya, y que después esa bronconeumonía puede seguir siendo una bronconeumonía o pasar directamente a una neumonía bacteriana donde se elimina el factor bronquial ahí, pero que se mantiene la neumonía. Ya, las bacterias, ya que ingresan al pulmón por vía hematógena, van a causar una neumonía que asume un patrón radiográfico distinto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiende a ser más generalizado que la neumonía más clásica, que es la que comienza por una infección de las vías aéreas superiores. ¿Ya? La neumonía bacteriana es una enfermedad que es bastante común, más en los perros que en los gatos, y generalmente suele existir algún factor predisponente. ¿Ya? Ahora, dentro de lo que es la signología, va a incluir eh, signos respiratorios o sistémicos o ambos generalmente, como les dije antes, donde los signos respiratorios van a incluir tos, que generalmente en estos casos de neumonía es productiva, puede haber secreción nasal, mucopurulenta, generalmente bilateral, y marcada intolerancia a la actividad física y marcada fricción respiratoria. Eh, la tos generalmente no se presenta en los gatos con neumonía y en ambos casos, gatos y perros, los signos sistémicos van a incluir letargia, anorexia, fiebre, pérdida de peso. Aunque no siempre, ya, y esto quiero ser enfático en esto, no siempre el paciente con neumonía tiene fiebre. Ya no es,
no es un clásico de la neumonía la fiebre. Em, y puede haber en muchos casos de pacientes con neumonía que tengan algún antecedente, ¿cierto? De alguna enfermedad respiratoria crónica, dígase una bronquitis crónica, de regurgitación, megaesófago o alguna patología por el estilo, o ser braquicéfalo con síndrome del braquicéfalo. A la ocultación podemos observar, no observar en este caso, vamos a escuchar que eh, van a haber crujidos y en ocasiones sibilancias respiratorias. eh, y estos ruidos pulmonares anormales van a ser prominentes generalmente en los campos ventrales. ¿Ya? Em, para lo que es el diagnóstico de neumonía bacteriana, la primera parte se va a hacer sobre la base del hemograma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a observar claramente que va a haber una leucocitosis. ¿Ya? eh, Predominantemente neutrofílica. Segunda cosa van a ser los signos radiográficos torácicos, ya donde vamos a ver un patrón intersticial ya sea difuso o focal, depende del tipo y el nivel de la afección de neumonía que tengamos. Eh, y vamos a hacer una citología del lavado traqueal y cultivo bacteriano. ¿Ya? Em, Bueno, volviendo a lo que es el hemograma, ¿cierto? Como les decía, va a mostrar una leucocitosis marcada, generalmente que es neutrofílica, que va a ser o con desvío a la izquierda o con neutropenia. Em, Aunque también para considerar, un leucograma normal no va a descartar que exista una neumonía bacteriana. ¿Ya? Em, el patrón de la radiografía va a variar, generalmente con la enfermedad subyacente. La anormalidad típica es un patrón alveolar, eh, pero en muchos casos existe incremento de los detalles de los patrones bronquiales y los intersticiales. ¿Ya? Insisto, va a depender de lo que sea el cuadro de cada uno y recién se va a ver el patrón, pero lo clásico es el alveolar y la suma de algo más como un bronquial o un intersticial. Eh, las infecciones secundarias generalmente pueden estar en cualquier foco dentro del pulmón eh, y puede existir eventualmente algún caso de patrón intersticial solitario, donde esto va a ser principalmente en animales que tienen neumonías de origen hematógeno. Em, Bueno, está de más decir que hay que siempre buscar problemas subyacentes. Ya, por ejemplo, lo que les dije antes, algún palabrón elongado, algún megaesófago, algún paciente que haya tenido una bronquitis antes, que tenga bronquitis crónica, cualquier cosa por el estilo que me predisponga, hay que considerarlo y explorarlo a cabalidad. ¿Ya? Pero el tratamiento, lo más se recomiendan son los antibióticos, ¿cierto? Eh, el tratamiento de la neumonía va a consistir prácticamente en antibióticos y la atención de sostén apropiada. ¿Ya? Eso es lo fundamental. ¿Ya? Entonces, tenemos que, en el caso de los antibióticos, el tratamiento va a durar una semana más luego de terminados los signos. ¿Ya? Es fundamental también que se mantenga una hidratación sistémica y de las mucosidades, ¿ya? Porque eh, hay una deshidratación muy marcada en los pacientes con neumonía, ¿ya? Em, la fisioterapia siempre va a ser necesaria en los casos de neumonía, aunque en la práctica se usa poco, ¿ya? La necesidad es de un argumento bastante simple,
y es que cualquier individuo que cursa una neumonía pierde capacidad de distensión torácica, ¿ya? Y eso implica la necesidad de recuperar esa condición. Y para eso es 100% necesaria la fisioterapia. Eh, Se debe supervisar las mucosas de este paciente 2 veces al día, sobre todo cuando hay una aflicción marcada. Eh, las placas radiográficas y los hemogramas se van a realizar cada 72 horas y la evolución luego de 2 semanas después del alta es fundamental para determinar cuál ha sido el resultado del tratamiento. ¿Ya? Y desde ese punto es que uno va a tomar decisiones sobre si realmente existe el alta o se tiene que instaurar nuevamente otro tratamiento. Bueno, y de acorde también a esa evolución de 2 semanas después del alta, ¿cierto? Cuando yo suspenda los antibióticos voy a dejar pasar una semana y voy a tomar una radiografía. Em, si yo en esa radiografía vuelvo a encontrar signos de una neumonía, voy a tener que tomar otras consideraciones como hacer una broncoscopía en primera instancia y ahí ya pensar no sé, en una toracotomía que es bastante más invasivo, pero que podría considerarlo eventualmente. Ahora, ¿con qué voy a tratar directamente a este paciente? ¿Ya? Como les decía, el tratamiento eh, consta principalmente de antibióticos, ya dentro de los cuales voy a considerar que hay gram negativos, ¿ya? Eh, por lo tanto, va a ser difícil seleccionar un antibiótico, ¿ya? En este caso, sobre todo en las neumonias, el grado de penetración en el tejido, ya digas en este caso el volumen de distribución y la llegada al pulmón va a ser fundamental para mi elección, ¿ya? Eh, porque dentro de la cavidad pulmonar, o sea, dentro de la cavidad, dentro del parénquima pulmonar generalmente se alcanza una concentración igual al plasma, pero necesito estar seguro de que el volumen de distribución que tiene ese antibiótico va a permitir que llegue a una concentración adecuada al pulmón. Entonces, las drogas que se van a poder administrar antes de conocer los resultados de susceptibilidad, ¿cierto?, del antibiograma son cefalexina, sulfadiazina, sulfadiazina, amoxicilina clavulánico, enrofloxacino, ¿ya? Pero ya con el tiempo y en estas circunstancias actuales la resistencia antibiótica es bastante alta y en general los resultados del cultivo terminan en que hay que usar antibióticos combinados, ya como son ampicilina con enrofloxacino, ¿cierto? Ampicilina a 22 miligramos por kilo y enrofloxacino a 5 miligramos por kilo o enrofloxacino con amicacina, ya que son de las combinaciones que mejor funcionan para tratar las neumonías bacterianas. No está de más mencionar que los pacientes que tengan signos de sepsis tienen que tratarse inicialmente con antibióticos intravenosos. ¿Ya? Como tenemos pacientes también que van a estar con letargia, anorexia, ¿cierto? Y pérdida ponderal, vamos a tener que agregar también un soporte nutricional a su tratamiento, ya donde lo que en muchos casos va a incluir la alimentación parenteral, donde se pueden considerar aminoácidos, ¿cierto? Y dextrosa o glucosa, ¿ya? Y eso además de la fluidoterapia que va a sí o sí tener que responder ante los requisitos de mantención más las pérdidas, ¿ya? Como terapia complementaria puedo usar la nebulización, ¿ya? Es bastante adecuada, ¿cierto? Como una opción de entregar humedad a las vías aéreas. Esta terapia se recomienda en particular para los animales que tienen áreas de consideración o sospechas de que tienen una baja depuración de esa zona del parénquima. ¿A qué se refiere la modificación, cierto? A
la saturación del aire con vapor de agua. Ya eso implica que yo voy a hidratar las vías aéreas. Eh, Aunque en muchos casos la humedad solo va a alcanzar la cavidad nasal y la tráquea proximal, pero también es importante que conocer que la nebulización va a inducir la tos, ¿ya? Y el efecto me permite también eliminar, ¿cierto?, cualquier tipo de secreción. Entonces, yo sin nebulización es imposible que pueda humidificar las vías aéreas más profundas, ¿ya? Eh, También existe la opción del oxígeno nebulizado, ya que es el que se suministra por la mascarilla facial, ¿cierto? Por o esas jaulas que tienen la opción del oxígeno, y que en este caso es súper bueno porque permite humidificar las vías aéreas inferiores y además entregar un soporte de oxigenoterapia en este caso, ¿ya? Ya, y lo otro que es súper importante en estos casos, que también se los nombré antes, pero lo voy a repetir aquí, que es la fisioterapia. Ya, porque tenemos dos cosas. Uno, que las posiciones de decúbito van a empeorar la depuración de las vías aéreas y también que pierden capacidad de distensión. ¿Ya? Y esas dos cosas que hay que tratar porque la capacidad de distensión es fundamental para una buena oxigenación y por lo tanto que el animal lo pierda significa que pese a que en algún punto va a recuperar, eh, se va a recuperar su parénquima pulmonar, aún así va a tener problemas desde la parte motriz para distender el tórax y poder ventilar de manera normal. Ya por lo tanto podría repetirse el cuadro o tener una repercusión directa sobre la depuración. Ahora, el pronóstico de la neumonía bacteriana. En general, la neumonía bacteriana va a responder con facilidad a las terapias, eh, pero el pronóstico va a ser más reservado en los pacientes que tengan alguna enfermedad subyacente que los predispongan a la neumonía. ¿Ya? Entonces, el hecho de reconocer o no que existe una enfermedad subyacente es lo que va a determinar el pronóstico al final. ¿Ya? Y destacar que si eventualmente se forman abscesos en el parénquima, eso significa una complicación bastante grave porque, si bien yo les dije que dentro de la distribución del antibiótico, las concentraciones que alcanzan el parénquima son bastante similares a las del plasma, cuando tenemos abscesos pulmonares, perdemos casi en gran parte ese acceso que teníamos al parénquima, ¿ya? Y por lo tanto es mucho más difícil erradicar esas infecciones. Ahora, las neumonías micóticas. Ya lo clásico dentro de la etiología es el criptococo y el Aspergillus fumigatus. ¿Ya? Si bien el Aspergillus fumigatus es parte de la flora normal, es bastante fácil que logre la infección. Eh, por ejemplo, en el Cryptococcus, que es un hongo que se presenta en las fecas de los pájaros, es común en los perros que viven al exterior, principalmente en zonas más rurales y que tienen los platos con la comida o los platos sin la comida, pero al aire libre y los dueños no son muy preocupados de estos aspectos. Em, en el caso de las neumonías micóticas, los organismos van a ingresar al cuerpo a través de las vías respiratorias. ¿Ya? En muchos casos es asintomática o tiene manifestaciones transitorias, pero también pueden progresar, ¿cierto?, estas infecciones y terminar en una neumonía. Em, en general, las neumonías micóticas se consideran un diagnóstico diferencial eh, para otras patologías porque no son frecuentes. ¿Ya? Eh, ¿Qué signos me voy a encontrar en las neumonías micóticas? Me voy a encontrar una disnea expiratoria,
ya con componente abdominal. Eso significa que cuando el paciente expira, ya eso quiere decir que el tórax se, se libera, ¿cierto? Voy a tener un componente abdominal, ya significa que él va a tener que empujar, ¿cierto? Hacer fuerza abdominal para la expiración. Ya voy a tener que, si este perro es un perro activo y que hace ejercicio, va a tener episodios de cianosis probablemente, donde va a tener que dejar de hacer ejercicio y obviamente va a ser una de las causas por lo que sus dueños se van a dar cuenta de esto. Voy a tener crepitaciones y estertores a la auscultación. Puedo tener una discoespondilitis. Ya, esto ya es un cuadro más avanzado, generalmente un perro más viejo, con algún tipo de inmunodepresión, o en neumonías micóticas crónicas, donde el hongo se va a alojar en el hueso y es de esa forma en la que me va a producir esta discoespondilitis. Ya, generalmente el patrón que voy a observar en una neumonía micótica es un patrón bronquial y va a haber mucho moco, ya, mucho moco. eh, Y bueno, en la broncoscopía, en la biopsia o en el lavado me voy a encontrar mucho moco, ¿ya? Eh, bueno, puede ser una consecuencia de la rinitis micótica, pero no necesariamente, ya, aunque si está la rinitis micótica y posterior a eso el paciente tiene una neumonía micótica, está clara la asociación, ¿ya? Eh, el diagnóstico de la neumonía micótica se hace en el lavado, ¿cierto? Y el cultivo fúngico, porque es más sensible que la citología sola. Sin embargo, también tengo que hacer el descarte por parásitos pulmonares y también tengo que considerar que un cultivo micótico negativo no me significa que no existe la neumonía micótica. El tratamiento principalmente es con itraconazol o ketoconazol, ya las dosis que salen aquí en la diapositiva, y el tratamiento sí es largo, en general por unas 6 semanas. ¿Ya? Dentro de la neumonía viral, los cuadros no son muy distintos a lo que tenemos de la neumonía bacteriana, ¿cierto? O la micótica en cuanto a la signología clínica. Lo único que sí cambia son las etologías. Ya en el perro el distemper puede cursar con un cuadro respiratorio o neumonía, aunque, aunque bueno, es tal vez igual de frecuente que el cuadro neurológico. Ya, obviamente las neumonías virales son más complejas de tratar porque si bien sabemos aún no existen los antivirales y en muchos casos las neumonías virales que se producen en distemper eh, o por parainfluencia o adenovirus, aunque o claramente estos cuadros de parainfluencia o adenovirus se asocian más a un cuadro superior que inferior, pero las infecciones secundarias de las neumonías virales son bastante complejas y hacen que sean unos cuadros muy difíciles de tratar. Ya en cuanto a los gatos, los principales agentes son el calicivirus y el virus del PIF, ya que pueden causar una neumonía granulomatosa. Ya esto no es tan frecuente en los gatos, generalmente pasa en gatos que están inmunodeprimidos o en gatos con virus de leucemia o con el VIH felino, ¿ya? Pero sí pasa y lo van a ver, ¿ya? Em, Como les decía, lo que se trata en estos casos es la infección secundaria, o sea que en general se tratan como una neumonía bacteriana. Porque, insisto, la neumonía viral no tiene, o sea, la gente no tiene mucho tratamiento y lo importante es la terapia antibiótica para la infección secundaria y la terapia de sostén. Ahora, la neumonía por aspiración. Eh, si bien uno puede aspirar, cuando digo uno me refiero a personas, animales, una cantidad de líquido reducida, ¿cierto? Desde la orofaringe, ya de la boca hacia las vías aéreas, cuando el paciente es sano. Porque los mecanismos de depuración van a impedir la infección y van a eliminar el líquido, ¿ya? Pero eh, en algún caso eventual se puede ingerir más líquido del permitido, ¿cierto? ¿Qué casos son esos? Tenemos
a los animales que se les dan los suplementos de los omega, ¿cierto? Aceites, esas versiones de omega, también los vómitos o regurgitaciones post o dentro de la anestesia, pacientes con megaesófago y pacientes braquicéfalos. ¿Ya? Esos son parte de los pacientes muy predispuestos a la neumonía por aspiración. Ya yo diría que los más predispuestos de todo lo que les dije son el megaesófago y el braquicéfalo, ya porque tienen una condición anatómica que los predispone a la aspiración. Ya los aceites son accidentales, al igual que las neumonías por agua, eh, y también tenemos las regurgitaciones postanestésicas, que esos están directamente relacionadas con un buen ayuno de los pacientes previo a las cirugías. ¿Ya? Me pasé. ¿Qué más puede causar una neumonía por aspiración? Una alimentación forzada agresiva, por ejemplo, o un antibiótico que le estoy dando por vía oral que es en jarabe. Em, Muchas veces se ponen sondas de alimentación de manera equivocada y ahí podemos tener una neumonía por aspiración iatrogénica. ¿Ya? ¿Qué es lo que causa generalmente? O sea, ¿cuál es el cuadro que se produce en estos casos? Es la neumonía por aspiración. Es que hay un arrastre, ¿cierto?, del líquido eh, con bacterias desde la orofaringe hacia el árbol bronquial, ¿cierto? Y directamente hacia el parénquima pulmonar que lleva bacterias. Y eso me va a producir una infección secundaria que me va a causar en sí la neumonía, además de todo lo que aspiró. ¿Ya? Entonces el tratamiento en lo general eh, corresponde también a un tratamiento antibiótico clásico de neumonía. ¿Ya? Obviamente el cuadro va a ser muy relativo a lo que es el líquido o sí, el líquido que se aspiró. ¿Ya? Eh, Estos animales que van a llegar a la consulta llegan con signos respiratorios intensos y agudos. Eh, Independiente de la causa, ¿ya? Algunos pacientes van a ser atendidos por signos de tos, otros pacientes con algunos signos un poco más progresivos de esfuerzo respiratorio. eh, entonces, no siempre el motivo va a ser el mismo para la consulta, pero lo que siempre va a haber en una neumonía por aspiración son las alteraciones sistémicas, ya que esas sí son comunes, que es la fiebre, la anorexia y la depresión. ¿Ya? Y en base a eso, tratar de indagar si es que hay en la anamnesis, ¿cierto? Si es que hay algún evento que me pueda permitir hacer una asociación de ambas cosas, porque muchas veces el cuadro respiratorio no es muy marcado. ¿Cómo voy a diagnosticar una neumonía por aspiración? En general se diagnostica en base por los signos de las radiografías, que en este caso son focales, más o sumado a la condición predisponente, ¿cierto? Que podría ser el megasófago o el síndrome del braquicéfalo, o cierto que hubo un evento, no sé, de alimentación forzada, o este jarabe líquido o este jarabe líquido, o esta administración del jarabe que les decía anteriormente. En las radiografías, ¿cierto? Voy a observar opacidades intersticiales difusas, ¿ya? Donde se ven así como prácticamente como manchas, ya manchas blancas dentro de lo que sería el parénquima pulmonar. Y estas anormalidades pueden no existir ya en las radiografías hasta 12 o 24 horas después, aunque el individuo tenga signos. Ya cuando yo no trato o cuando no las reconocen, ¿cierto? En un principio puede llevar a patrones intersticiales nodulares que podrían confundir, ¿cierto?, el diagnóstico. Ahora, ¿cómo voy a tratar una neumonía por aspiración? Si es que, y solo si es que hay
una percepción, ya, o sea, que hay un individuo presente, competente en el momento en que se genera la aspiración, como podría ser en los casos de que se posicionen mal las sondas esofágicas o una aspiración durante o post anestesia, podría hacerse una obstrucción de las vías respiratorias. Ya, es el único momento donde hay utilidad porque es una maniobra que se puede implementar con rapidez. ¿Ya? Después de eso es difícil que la succión sea o sea, más que sea más, el hecho es que tenga éxito, ¿ya? Y si pasa el rato, ya se pierde esta celeridad, por lo tanto no es efectiva. Ahora, la succión excesiva tampoco es buena porque puede causar un colapso de algún lóbulo pulmonar, ¿ya? Los pacientes que van a tener afección respiratoria grave, hay que hacerles una fluidoterapia, hay que suplementarlos con oxígeno y darle broncodilatadores y corticosteroides. Ya los corticosteroides van a ser los mejores amigos de las neumonías, o sea, del tratamiento de la neumonía por aspiración. ¿Ya? Generalmente lo que se usa es una dosis única inicial, ¿cierto? Eh, de ADEX, ya de dexametasona para prevenir, ¿cierto? Este problema que me estaría generando la aspiración. Mm, ya, ahora, cuando hay una obstrucción de la vía aérea, el- podemos realizar una broncoscopía, ¿ya? En el caso de que, por ejemplo, sea algo más viscoso que líquido, para tratar de extraerlo. También si hay que una neumonía por un cuerpo extraño. Eh, Ahora, los antibióticos que voy a administrar tienen que ser en forma inmediata y porque generalmente hay pacientes de estos que presentan signos de sepsis. La neumonía por aspiración necesita igual una terapia antibiótica invasiva como el imipenema, que es un antibiótico bastante nuevo y bastante efectivo, o combinaciones como ampicilina y enrofloxacino o enrofloxacino y amicacina. Ya, el pronóstico de la neumonía por aspiración va a depender de los signos. Ya el pronóstico es bueno cuando hay signos leves, porque es un proceso que viene de una base que es corregible. Por lo tanto, claro, el pronóstico en esos casos va a ser muy bueno, pero si los pacientes tienen sintomatología respiratoria grave, el pronóstico va a ser reservado y sobre todo si existe alguna enfermedad subyacente. Ahora, si hablamos de lo que es el edema pulmonar, tenemos que el origen es bastante relativo, ya, pero lo podemos separar en dos partes, que es el cardiogénico y el no cardiogénico. Ya el cardiogénico se reduce principalmente a una cardiomiopatía dilatada o a una enfermedad de la válvula mitral, principalmente eh, patologías, ¿cierto?, del corazón izquierdo que me impiden que llegue la sangre al corazón y que se des- esparza, por decirlo de alguna forma, o que se haga una congestión pulmonar y eso me va a generar un edema pulmonar. ¿Ya? ¿Y cuáles son las causas de eso? Una cardiomiopatía dilatada y una enfermedad de válvula mitral. Cuando hablamos de lo no cardiogénico, tenemos que puede ser un síndrome de diestrés respiratorio agudo, que haya disminución de la presión osmótica, o en alguna enfermedad hepática, un aumento de la presión hidrostática significa que mis vasos sanguíneos van a botar de alguna forma líquido, que haya un drenaje disminuido, que haya sepsis, que haya uremia, que haya daño neurológico dentro de otras cosas, ¿ya? Em, el líquido inicialmente, ya el líquido del edema inicialmente se va a acumular en el intersticio, ¿ya? De ahí va a pasar a los alveolos y estos sí que se afectan con severidad. Ya que cuando existe una acumulación marcada de líquido, incluso se pueden llenar las vías aéreas.
y ahí voy a afectar o sea, la función respiratoria de manera muy severa. Por lo tanto, mi paciente eh, va a tener, dentro de otras cosas, hipoxemias por una anormalidad, ¿cierto?, de ventilación por perfusión. Ya quiere decir que el alveolo que ventila no va a estar bien perfundido y el que está bien perfundido no es el que está ventilando, ya que generalmente a eso se le llama un mismatch de ventilación-perfusión. ¿Cuáles son los signos que voy a observar? Voy a tener tos seca al principio, luego productiva, eh, intolerancia al ejercicio, va a haber un aumento de la de la frecuencia respiratoria. El, Nuestro paciente va a adoptar una posición ortopnédica porque le va a ser más cómoda, ¿cierto? Base ancha, y cuello estirado, cianosis en muchos casos y crépitos a la auscultación, ya que es una de las cosas más comunes que escuchar ruidos por la cantidad de líquido que hay dentro de los pulmones. ¿Cómo voy a diagnosticar el edema pulmonar? Ya, en la mayoría de los pacientes se reconoce sobre los cambios radiográficos, que voy a ver un patrón intersticial y uno alveolar, ya juntos, y que va a tener coherencia con otros signos. ¿Ya? Eh, Entonces, va a depender un poco el patrón de la causa del edema, pero en la base siempre va a ser este patrón intersticial y este patrón alveolar. ¿Ya? Tengo que hacer exámenes complementarios adicionales, ¿ya? Para buscar el origen del edema pulmonar, ¿ya? Y, por ejemplo, en las mismas radiografías podría eventualmente observar alguna enfermedad cardíaca o algún tromboembolismo, una difusión pleural, etcétera. A esto puedo sumar una ecocardiografía para identificar alguna enfermedad cardíaca primaria, como hablábamos de la cardiomiopatía o de alguna deficiencia de válvula mitral. También podemos evaluar la presión oncótica eh, y ir sumando elementos para hacer un diagnóstico etiológico, además de solo reconocer el edema pulmonar. ¿Ya? ¿Cómo voy a tratar el edema pulmonar? En general es fácil que el cuerpo prevenga el edema, pero cuando se genera el edema, ya todo es más complejo, por lo tanto ese manejo inicial debe ser agresivo. Ya, porque cuando yo resuelva el edema, los mecanismos compensatorios corporales van a ser más eficientes de nuevo y van a solucionar el problema definitivamente. Ya, y ahí tú puedes reducir la intensidad de la intervención terapéutica. Generalmente el edema pulmonar cardiogénico es descompensado, ya, y debe ser tratado con reposo, ya, en jaula, con reducción del estrés. Debe haber oxigenoterapia, sí o sí. Yo creo que en el 99,9% de los casos de edema pulmonar tiene que haber oxigenoterapia. Se pueden sedar. Ya en el caso de que hay muchos perros que entran en un nivel de desesperación alto, cuando, sí, sobre todo perros más que gatos, en grado de desesperación e inquietud severa porque no pueden ventilar de manera correcta y eso tiende a ser un poco complejo para el manejo y para oxigenarlos de manera adecuada. Eh, Se puede usar furosemida. Ya, cuando digo furosemida me refiero al uso de diuréticos y no usar broncodilatadores. Ya, porque puedo producir aún más problemas ya que en muchos casos tengo obstrucción de las vías aéreas ya. Ahora, en lo que respecta a las neoplasias pulmonares, el 70 al 80% de las neoplasias son adenocarcinomas de glándulas mamarias que metastizan, ¿cierto? Y se van al pulmón, ¿ya? Y la otra parte, o la
gran parte del resto son una osteopatía hipertrófica pulmonar, ya que es básicamente una calcificación del parénquima. Gran parte de las neoplasias pulmonares son metastásicas y que eso no es bueno, claramente, y gran parte de las neoplasias pulmonares primarias son extremadamente malignas, que incluyen, ¿cierto? Como les decía, los carcinomas, el adenocarcinoma, ¿ya? O sea, el carcinoma y el adenocarcinoma vienen porque sí y porque sí también, ¿ya? ¿Por qué? Porque pueden ser una neoplasia primaria pulmonar y porque las neoplasias granulomatoras tienden a ser en gran parte adenocarcinomas y una de las metástasis más comunes son pulmonares, ¿ya? Como los pulmones son un asiento común para las metástasis, eh, además de las neoplasias glandulomatoras, hay muchas otras neoplasias del cuerpo que van a querer irse al pulmón, ya porque son transportadas por la corriente sanguínea y quedan atrapadas en los pulmones. Ya no es una cosa de gusto, sino que es por circulación. Ahora, ¿cuáles son las características clínicas? Generalmente estas neoplasias van a ocurrir en el paciente adulto joven eh, y los tumores que interesan a los pulmones pueden producir igual un amplio rango de anormalidades clínicas. Los signos usualmente son crónicos, de progresión lenta, porque si es primario van a progresar a medida que aumenta el tamaño del tumor y si es metastásico también va a aumentar a medida que la metástasis vaya aumentando. Ya en casos de neoplasias primarias puede haber hemotórax eh, o neumotórax, dependiendo de qué suceda con nuestro tumor, ¿cierto? Pero redondeando, la mayoría de los signos van a reflejar el compromiso respiratorio. Eh, esta infiltración pulmonar, ¿cierto? Por el tumor va a generar una interferencia con la oxigenación, lo que va a significar un aumento del esfuerzo respiratorio y intolerancia a la actividad, ya sea metastásica o masa primaria. Las lesiones primarias, ya que son masas más grandes, pueden comprimir las vías aéreas y provocando además tos. Claramente también puede haber infección secundaria y producir, por ejemplo, una neumonía bacteriana. Dentro de lo que es el examen clínico, vamos a ver que hay un incremento de los sonidos pulmonares, ya lo más recurrente, ¿cierto? Y lo que veníamos hablando son los crujidos y las sibilancias, eh, que van a estar de la mano con una obstrucción o inflamación de las vías aéreas. El diagnóstico de las neoplasias se hace en general de forma definitiva en base a la anamnesis y las radiografías. Ya, la anamnesis, porque si observo algo extraño en la radiografía y tengo claro que mi paciente tiene alguna masa tumoral, ¿cierto?, en otro sector, lo más probable es que sea metástasis, y si no, y veo algún signo radiográfico de masa primaria, también lo más probable es que lo sea. ¿Ya? Y además permiten identificar la localización y el tamaño del tumor, eh, independiente de si son metastásicos o primarios. Claramente, siempre tomar dos vistas, ¿cierto? O idealmente tres vistas si es que se puede, dígase lateral derecha e izquierda y una ventrodorsal o una dorsoventral. Eh, Muchas veces los tumores ya primarios tienden a asumir una posición local. Por eso es bueno tomar las tres vistas porque eso muchas veces se puede transformar en la consolidación de un lóbulo pulmonar completo, ¿ya? Aunque en la mayoría de los casos los márgenes tumorales están bien definidos, eh, a no ser que sean un tumor infiltrativo y en ese caso no, ¿ya? Bueno, eh, si identifico la neoplasia primaria, ya lo que voy a hacer probablemente es una broncoscopía para tomar alguna muestra para biopsia o para citología.
Si es que tengo alguna condición extra como un neumotórax o un hemotórax ya generado a partir de esta neoplasia, voy a hacer una toracocentesis y un aspirado, y en base a eso también puedo hacer un cultivo, dependiendo de cuál sea mi sospecha. Bueno, el pronóstico generalmente es malo, ¿ya? Porque una masa primaria es complejo, una metástasis yo diría aún más complejo. Generalmente se diagnostica tarde, sobre todo en los casos metastásicos, porque eh, si es que no se hace el seguimiento adecuado, uno llega tarde a ese diagnóstico porque la signología empieza tarde. eh, y aún más si es que uno no hizo el diagnóstico a tiempo de eh, la masa primaria. ¿Ya? O sea, muchas veces que uno se encuentra con la masa primaria, toma la radiografía de tórax para ver en qué condiciones está y ya hay metástasis. Y en esos casos es muy complejo hacer algo. Lo mismo pasa con las masas primarias. Cuando uno observa la signología es porque la masa primaria ya creció lo suficiente y la diseminación desde el pulmón también es bastante rápida. Eh, bueno, dice ahí la lobectomía como opción. Va a ser muy relativo, ¿ya? Lobectomías parciales pueden ser exitosas, ¿ya? Pero solo parciales. Bueno, chicos, con eso terminamos y el video número 3 va a ser de lo que son las patologías de la cavidad pleural.